Hemos hecho contacto telefónico con el doctor Enrique Herrería Bonet, asambleísta por Madera de Guerrero, que ayer, junto con sus 4 colegas del mismo movimiento, analizaron el tema del incidente entre el alcalde Jaime Nebot y el juez provisional Wilson Luque. Doctor Enrique Herrería, buenos días, Washington Delgado lo saluda. Ustedes han anunciado inicio a partir de la próxima semana de una investigación al patrimonio del juez Wilson Luque. ¿Cuáles son los indicios que existen actualmente en manos de ustedes para iniciar esta investigación? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, doctor. Gracias por la invitación, ingeniero, y un saludo al país que nos escucha. El juez Luque, a pesar de tener poco tiempo en el cargo y adicionalmente haber desempeñado a veces hasta por horas determinadas judicaturas, tiene depósitos en el sistema bancario ecuatoriano por cantidades importantes. Vamos a investigar si se compadecen los ingresos y las propiedades que tiene con los ingresos que legítimamente ha recibido por parte de la función judicial. En el caso del juez Iriarte, que es un juez ya no temporal, sino que Iriarte es un juez permanente, tiene años en el ejercicio del cargo y sobre él existen múltiples denuncias. Por lo tanto, también vamos a investigar el patrimonio de Pedro Iriarte, también en el propósito de comprobar si es que existiera un incremento patrimonial que no se justifica con los ingresos percibidos en su condición de juez. Esto de aquí lo vamos a iniciar la próxima semana por razones de carácter logístico, para que el país conozca quiénes son los jueces que están atentando contra los intereses de 3 millones de ecuatorianos que vivimos en la ciudad de Guayaquil, al pretender que se entregue cerca de 400 millones de dólares a algo más de 100 trabajadores que hace 12 años recibieron las correspondientes indemnizaciones por la terminación de vínculo contractual laboral, y que ahora realmente un acto casi demencial, por no calificarlo únicamente de corrupción, pretenden sacar de los bolsillos de 3 millones de guayaquileños 400 millones de dólares. Doctor Herrería Bonet, estuve analizando algunas situaciones y revisando información, y tenemos datos, por ejemplo, del doctor Benjamín Ceballos, el presidente del Consejo de la Judicatura, que reconoció que hay jueces designados a dedo. No sé si sea el caso del abogado, el juez Wilson Luque, pero entiendo que también ustedes ayer hablaban sobre este tema, cuestionando el nombramiento a dedo de los jueces. ¿Es este el caso? Es este el caso, lamentablemente. El señor Benjamín Ceballos, que entre paréntesis le hago el siguiente comentario: el presidente Rafael Correa usualmente se refiere a todas las personas en términos peyorativos, despectivos e insultantes, pero cada vez que habla de Benjamín Ceballos dice que es su buen amigo y que es una buena persona, pero lamentablemente carece de liderazgo. Por lo tanto, estamos viendo que existe ahí una gran complacencia del presidente de la República con Benjamín Ceballos, que ha dado como resultado que Benjamín Ceballos, obedeciendo órdenes, no sé si del presidente o de funcionarios del gobierno, haya llenado todas las judicaturas del país de personas afectas a Alianza País, cuál es el caso aparentemente de este juez Luque. Por lo tanto, más allá de este juez Luque, que es temporal pero itinerante, un día lo ponen en un juzgado de lo civil, después lo ponen en un juzgado de lo penal, después en uno de lo laboral, ha pasado por todas las judicaturas, un sujeto sin ningún crédito académico, que apenas habla el idioma español y muy mal. Decía un amigo mío muy graciosamente, habla el español con faltas de ortografía. Entonces esta persona sin ningún crédito académico está poniendo en riesgo la provisión del servicio de agua potable y el proyecto de alcantarillado integral de 3 millones de ecuatorianos. Pero adicionalmente, permítame hacerle esta reflexión. Este juez Luque, que es un ignorante, dicen que no pueden en las audiencias públicas en trámites de orden constitucional estar presentes los medios de comunicación, e incluso el otro día intentó desalojarlos.
El artículo 4, si mal no recuerdo, numeral 12 de la Ley del Control Constitucional, permite o exige imperativamente que las audiencias sean de carácter público, y cuando son públicos pueden intervenir todas las personas, todos los ciudadanos sin distingos de profesión. Mejor aún todavía cuando son los comunicadores sociales que tienen que rendir cuentas a la colectividad de lo que hacen los funcionarios públicos. Pero adicionalmente, si usted revisa los artículos 95 y 96 de la Ley del Control Constitucional, encontrará que las sentencias de la Corte Constitucional, bien sea de esta o de las anteriores o de las futuras hasta que no se reforme la ley, tienen la calidad de cosa juzgada. Esto es lo que se llama en derecho cuando una sentencia se ha dictado en última instancia y no puede ser alterada de forma alguna. Y ahí mismo dicen estos artículos que ninguna acción se puede iniciar sobre hechos de esa naturaleza que ya haya sido juzgado. Por lo tanto, lo que le quedaba a este par de jueces sinvergüenzones era haberse abstenido del conocimiento de la causa y ordenar su archivo o, en su defecto, rechazarlos de plano. Y adicionalmente, para terminar, el propio Código de Trabajo determina con toda claridad que los únicos jueces competentes para conocer litigios de orden laboral, es decir, entre trabajadores y sus empleadores, bien sea el sector privado o el sector público, pueden ser los jueces de trabajo. Y además señala que las acciones para exigir los derechos de trabajo prescriben en 3 años, que puede ser interrumpido por una acción, pero definitivamente, y no cabe recurso alguno de ninguna naturaleza, una vez que hayan transcurrido 5 años. Eso dice el Código del Trabajo. Por lo tanto, si han transcurrido cerca de 12 años desde que se terminó este vínculo contractual laboral, no existe razón alguna para que se haya acogido estas demandas, se les dé trámite, y por lo que estamos viendo, la pretensión de estos dos jueces, como ya lo han hecho en anteriores oportunidades, es darle trámite, aceptación e intentar imponer a la persona demandada, bien sea privada o pública, enormes cantidades de dinero, por lo cual se está configurando ahí el delito de colusión, es decir, el acuerdo entre 2 o más personas para perjudicar a un tercero, que en este caso sería el municipio de Guayaquil, sería la ECAPAP y serían los 3 millones de guayaquileños que habitamos en la ciudad. Por lo tanto, el abogado Nebot estaba en la obligación de presentar la acción por prevaricato, porque así se llama la colusión cuando interviene el funcionario público, para que estos jueces terminen con sus huesos en la cárcel. Doctor Herrería, dentro de las implicaciones, usted acaba de expresar que habría una afectación a las finanzas de ECAPAC, por lo tanto Guayaquil tendría problemas de agua y de alcantarillado. Pero también este tema, si lo aceptara el juez, se podrían abrir otras causas, como usted ha expresado, inclusive en contra de lo que dice la Constitución y el Código Laboral. ¿Será posible que en otros lugares también comiencen contra los municipios, otras instituciones, atentando contra la seguridad jurídica de hechos ya cerrados, juzgados? ¿Será posible esto? Pero por supuesto, mire usted, le pongo solamente 2 casos. El caso de la cementera La Holcim, que después de una relación terminada hace 11 años, se le impuso una sanción que obligó a que desembolse 36 millones de dólares, y que, según tengo entendido, en su momento la Holcim se los reclamará a estas autoridades que de manera ilícita ordenaron este pago. Lo mismo ocurrió con la Cervecería Nacional, lo mismo está ocurriendo con la ECAPAP, es decir, ya se ha transformado esto en un gran negocio de algunos jueces corrompidos que en asociación con unos dirigentes inescrupulosos están llevando a cabo este tipo de acciones. En el caso del sector privado hay una afectación grave a la seguridad jurídica, porque de manera particular empresas transnacionales lo que informan al exterior es de que no hay seguridad jurídica. Imagínense usted, le pongo el caso de la Holcim. La Holcim tenía previsto, como se conocía públicamente, para el año 2010 hacer unas inversiones en ampliación de plantas de cerca de 400 millones de dólares que no se han hecho porque obviamente no hay seguridad jurídica, no sé en el caso de la cervecería, pero el mensaje que se envía hacia el exterior a los inversionistas son que en este país hay jueces corrompidos que hacen lo que le da la gana, y en este caso con la complacencia del amigo del presidente Rafael Correa, Benjamín Ceballos, presidente del Consejo de la Judicatura, de quien permanentemente Rafael Correa se refiere en los términos más comedidos.
Doctor, para concluir, yo quiero llevar esta conversación, si usted me permite, pedirlo su análisis como asambleísta nacional en una relación a la consulta popular. En la consulta popular es obvio y seguiremos discutiendo este tema a pesar de que una entrevista que le hice el día lunes al ministro de Justicia, doctor José Serrano, me dice ya no cabe seguir hablando si es constitucional o no. Sin embargo, si el artículo 441 no incluye una consulta, referéndum o lo que sea, para cambiar una de las funciones del Estado, como es la justicia, primera cosa. Segundo, el riesgo de que el presidente de la República tenga en sus manos esta comisión de 3 personas para nombrar jueces, etcétera, etcétera. Ante esto, con esta situación que usted nos está describiendo, la actitud de algunos jueces, en caso de comprobarse su comportamiento ilícito, la ciudadanía podría decir, no importa, y respetar la Constitución, concentrar el poder de todas las funciones del Estado en el presidente de la República, con tal de cambiar la justicia. ¿Qué opinión le amerita a usted esta reflexión? Respondo con 2 criterios. El primero, actualmente el presidente de la República ya controla a todos los jueces del país. Fíjese usted que la acusación permanente que ha hecho el gobierno de que los jueces de Guayaquil responden a los intereses del Partido Social Cristiano está totalmente desmentida por la realidad de los hechos. Estamos viendo que estos jueces de Guayaquil fallan en contra de los intereses de la ciudad que supuestamente tiene injerencia del Partido Social Cristiano en la figura de su alcalde Jaime Nebot. Por lo tanto, ese es el desmentido mayor, más rotundo de que estos jueces, que en su gran mayoría son jueces temporales nombrados por el Consejo de la Judicatura, que fue designado por parte del presidente Rafael Correa de Alianza País, no justifica que él tome la misma decisión. Y la segunda, el ejemplo del mayor tribunal jurídico que tiene la República, que es la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que se ha pretendido robar o se robó $1.050.000, que se conoce públicamente que los fallos son tarifados, que ahí no se da justicia, sino que se entrega casi una factura por cada fallo que entregan, cobrándole a cada persona, no importa la medida de su reclamo, la dimensión económica del que se pueda beneficiar, a todo el mundo se le cobra. Esa Corte Constitucional corrompida, la Corte cervecera, ese es el mejor ejemplo del tipo de jueces que pondrá Rafael Correa si el pueblo ecuatoriano comete el error de permitirle que él decide. Yo creo que la única vía es la que dice la Constitución, permitir que se conforme el nuevo Consejo de la Judicatura, que haya veeduría ciudadana y que el país esté atento para que se designen a los jueces, desde el primer nivel hasta la Corte Suprema, con personas que obedezcan a los perfiles de idoneidad académica y de probidad en lo ético y en lo moral. Es decir, su posición sería por el no sería un respaldo a la justicia como está actualmente, sino esperar el proceso que estaba o está incluido en la Constitución. Sin embargo, le quiero hacer una pequeña diferencia, por decir así, con todo respeto también. Antiguamente se decía, ¿qué juez quieres? ¿Uno del Partido Social Cristiano o quieres uno de la Izquierda Democrática o uno del PRE? En fin, doctor, se hablaba que este era el tema de la partidocracia, que se lo habían tomado los presidentes, etcétera, luego de haber sido posicionado. Pero en esta ocasión habría una diferencia. Pasaría a manos de un partido político, Alianza País, pero avalado por el pueblo en las urnas. ¿Cree usted que habría esa, de alguna forma, una legitimación? No, de forma alguna, porque uno de los principios universales del constitucionalismo, de los derechos humanos, es que haya división del poder público entre las distintas funciones del Estado. Para eso está la función ejecutiva, para administrar, la legislativa para expedir leyes y la judicial para controlar y sancionar tanto a los miembros de la función ejecutiva como a la de la legislativa. En el momento en que bien sea el Ejecutivo que imponga a todos los jueces, en ese momento ya se está garantizando para los funcionarios de ese gobierno absoluta impunidad para todos los actos de corrupción en que estén involucrados muchos o pocos de sus miembros, así como también se permitirá, conociendo el carácter del gobernante Rafael Correa,
de perseguir a los ciudadanos comunes y corrientes, no solamente a los opositores políticos, a los ciudadanos comunes y corrientes que no comulguen con sus ideas. Y la segunda consideración, aparte de esta indispensable división e independencia entre las funciones del Estado, es que lo que usted está hablando, señalando de que antes se repartían los diversos partidos políticos los juzgados, también es reprochable y no debe volver a ocurrir. Pero antes, si habían 10 o 12 partidos que designaban desde el Congreso Nacional las Cortes de Justicia, por lo menos, ahí podríamos decir nosotros del abogado el sombrero, por lo menos no había la hegemonía de una sola agrupación política, porque estaban repartidos los jueces de acuerdo a la proporción que tenían los representantes en el Congreso Nacional. No es lo deseable, no era bueno, por supuesto era reprochable, pero por supuesto es mucho mejor que lo que actualmente pretende el presidente de la República, de ser él la única persona que designa a todos los jueces del país. Doctor Enrique Herrería Bonet, muy amable, creo que ha sido muy ilustrativo. El pueblo tendrá el dilema finalmente de decirle sí o no a la 4 y a la 5ª pregunta del referendo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, ingeniero, gusto de saludarlo. Muy amable.